Well, everybody, we are in for a treat Ok, today. vamos a recibir una gran bendición porque tenemos un invitado. Jay Kim estuvo aquí hace 2 años y fue una gran bendición para nuestra congregación, así que queríamos traerlo de regreso. Jay es el pastor de la iglesia Westgate en San José. Antes de eso, fue pastor de enseñanza en Vintage Faith aquí en Santa Cruz. Y lo que quiere que sepa, yo creo, antes que nada, y tiene un libro que se llama La Iglesia Análoga, que ha sido muy bien recibido. Le animo a que lo lea después del servicio. Y Jay está casado con Jenny y tienen 2 hijos y es un deleite tenerlo aquí. Vamos a darle una bienvenida al pastor Jay Kim. Thank you guys. Thank Gracias, you so much. gracias. Can you hear me okay? ¿Pueden escucharme bien? Fantastic. Fantástico. Good to see you. Es bueno verlos, es bueno estar de regreso. Como dijo Mark, estuve aquí hace un par de años y una de las primeras cosas que dije cuando vine la última vez fue muchas gracias a todos, no como pastor, sino como seguidor de Jesucristo. Yo entiendo que tal vez no todos se consideran eso, pero yo soy un seguidor de Cristo y es un gran conforte, un gran gozo y un gran ánimo verlos a todos ustedes de la manera que comparten el amor de Jesucristo en maneras reales y tangibles, la manera que traen luz a lugares oscuros en el condado de Santa Cruz y más allá. Sepan que de una persona para todos ustedes, yo estoy constantemente echándoles porras. Su pastor René es uno de mis héroes, el equipo de aquí, Mark, Val, los que dirigen la alabanza y tantos otros, y quiero que sepan que los estimo a todos, así que estoy muy honrado de estar aquí con ustedes. Hace un par de meses René me mandó un correo electrónico y me dijo que quería que viniera a predicar en el verano de este año y dije, sí, claro que sí, me encantaría regresar y estar con tu gente. ¿De qué quieres que hable? Del amor de Dios, de la gracia, de su compasión. ¿De qué quieres que predique, René? Y él me mandó un correo electrónico y dijo, quiero que vengas y hables de la ira de Dios. Y dije, oh, ok, sí, muy bien. Algo muy casual para el verano, hablar de la ira de Dios. Y hablando de la ira de Dios, parece que no es algo divertido y tal vez no lo es algo que es difícil, pero si se queda conmigo, creo que vamos a descubrir juntos al final de todo esto que hay una esperanza inmensa. Esto suena como una paradojía, pero hay gran esperanza para nosotros cuando consideramos lo que nos dice la Biblia acerca de la ira de Dios. Y por las últimas semanas, ustedes como comunidad, aquellos que están aquí, aquellos que están conectados en la internet, han estado en una jornada a través de esta serie nueva que es la guía de Dios hacia Dios. Me gusta el nombre de la serie porque está explorando 2 versículos de Éxodos y los escolares bíblicos creen que Éxodos 34, 6 y 7 es el versículo que más se menciona en la Biblia, de la Biblia misma, y quiero que sepan que este pasaje, Éxodos 34, 6 y 7, son mencionados en otras partes de la Biblia, y la razón por la que es mencionado tan a menudo es porque es la guía de Dios para sí mismo. En estos versículos, Dios describe quién Él es y cómo es. Así que esta exploración, esta jornada en la que estamos juntos, en estos 2 versículos, tienen mucha importancia porque lo que nosotros pensamos cuando pensamos de Dios es la cosa más importante de nosotros. A.W. Tozer, en su libro, famosamente comenzó el libro diciendo esto, que lo que viene a nuestra mente cuando pensamos de Dios es lo más importante acerca de nosotros. Esto es verdad, ya sea que es un seguidor de Jesucristo muy apasionado o no se ha decidido bien. Si es ateo y si es ateo y está con nosotros hoy, estamos emocionados de que estén con nosotros. Siempre son bienvenidos. Y tal vez usted es ateo y en su mente, usted cuando piensa de Dios, usted piensa nada. No hay Dios. Pues eso es lo más importante de usted, porque eso
le pone un marco a su realidad y le dice cómo es la vida. Le informa a la manera en que usted vive en el mundo y a través del mundo. Si usted es seguidor de Jesucristo, cuando piensa de Dios Padre que envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros tengamos vida completa ahora y hasta la eternidad. Y si eso es lo que usted piensa de Dios, eso es lo más importante de usted porque le pone un marco a su realidad. Así que esta serie, la guía de Dios hacia Dios, es de gran importancia porque lo que viene a nuestra mente cuando pensamos de Dios, quién pensamos que es Dios y cómo pensamos que es lo más importante acerca de nosotros. Eso le pondrá un marco a su realidad, le pondrá un marco a la manera que usted vive su vida y cómo vive en el mundo. Así que comencemos con el pasaje que se encuentra en Éxodo 34, 6 y 7. Dice, Dios pasó enfrente de Moisés proclamando, el Señor, el Dios compasivo y lleno de gracia. Han estado viendo eso las últimas semanas. Lento para la ira, abundante en amor y fidelidad, mantiene el amor a miles y perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Aún así, Él no deja a los culpables sin castigo. Los castiga a ellos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, a la tercera y cuarta generación. Hay mucho aquí, por cual es una gran serie. Hoy nos vamos a enfocar en estas tres pequeñas palabras: lento para la ira. Voy a ser honesto con ustedes. Estoy muy agradecido de que Dios es lento para la ira. Pero para ser honesto, yo no sé cómo me siento acerca de la parte del enojo, de que Dios se enoja. Eso no es algo muy cómodo, no es algo que me conforta, al menos en la superficie. Así que vamos a ir hacia atrás. Vamos a hablar primero del enojo. Vamos a hablar un poco acerca de la ira de Dios. La ira de Dios a menudo se llama la ira. Ira y enojo son sinónimos en la Biblia. Y la ira o su enojo son mencionados más de 600 veces en la Biblia. Todos ustedes vinieron aquí a la iglesia para un mensaje animador y aquí está este hombre que no conocen y les dice que Dios se enoja y se menciona 600 veces en la Biblia y se pregunta, ¿por qué vine hoy? ¿Dónde está el pastor René? Él me anima más. Aquí está la cosa. Sí. La ira de Dios o su enojo son mencionados más de 600 veces en la Biblia. Y sí, ese es mucho enojo, esa es mucha ira. Pero cada vez que vemos la ira de Dios en la Biblia, hay casi siempre unas circunstancias muy particulares que invocan la ira de Dios. Lo que esto significa es que Dios no solamente arbitrariamente se molesta, se enoja. Lo que esto significa es que Dios no es un Dios naturalmente enojado. Lo que esto significa es que la inclinación natural de Dios o su disposición no es de ira. Su ira o su enojo, sí, se menciona más de 600 veces en la Biblia, pero siempre es resultado de una circunstancia particular. Le puedo enseñar un ejemplo tras ejemplo, pero déjele muestro un pasaje de Salmo 78 que pienso que encapsula las circunstancias que traen la ira de Dios o su enojo. En el Salmo 78 dice, el salmista nos está diciendo una historia de los israelitas cuando van en su jornada, que salieron de la esclavitud de Egipto y van hacia la tierra prometida. Y es algo muy especial aquí. Lo que es especial es de que lo que estamos estudiando aquí son palabras que Dios habla en medio de esta jornada. Y el salmista está reflexionando en esa jornada y dice esto: aunque ellos, los israelitas, pusieron a prueba al Dios más alto y se rebelaron en su contra, no observaron sus decretos, sino que se voltearon y tuvieron falta de fe como sus ancestros. Lo provocaron a la ira en sus lugares altos. Los lugares altos eran donde iban a alabar a dioses falsos o ídolos.
Y dice que causaron su ira, su celo con sus ídolos. Y dice aquí, cuando Dios escuchó, esto es clave, cuando Dios escuchó estas cosas, se llenó de ira y rechazó a Israel. Comparto esto con ustedes porque si ustedes encontraran las 600 veces en la Biblia donde vemos la ira de Dios o su enojo, lo que va a descubrir es una situación muy similar. Cada vez que vemos la ira de Dios, vemos este tipo de circunstancias, este tipo de malas elecciones que los humanos hacemos. Vamos a mirar otra vez Salmo 78. Los israelitas pusieron a prueba a Dios, se rebelaron en su contra, no siguieron sus instrucciones, se voltearon de Él, no tienen fe hacia Dios y provocan a Dios con su idolatría. Mira la lista. Dios no solamente se levantó una mañana en el lado equivocado de la cama, no solamente fue a la cocina y se dio cuenta que no había leche para el cereal y ahora está enojado y ahora lo va a sacar todo con nosotros. Así no es como la ira o su enojo funcionan. Dios no es corto con nosotros porque tiene problemas. Su ira no sale a la superficie porque arbitrariamente decide un día que ya no le gusta como es usted. La ira de Dios siempre sale después de una gran serie de quebrantamientos, de pecado, de todo tipo de cosas destructivas en nosotros. Y al final de todas esas cosas, de esas malas elecciones con las cuales usted y yo somos muy familiarizados, sorpresa, sorpresa, yo soy un humano que peca. Yo hago malas elecciones a veces. A veces me encuentro a mí mismo en el camino equivocado que me lleva a la destrucción, rebelándome en contra del plan de Dios para su gloria y para mi bienestar como hijo amado. Y en esas circunstancias vemos la ira de Dios y su enojo no es algo arbitrario. De hecho, yo le sugeriría que las consecuencias de la ira o su enojo de Dios son conectados directamente con lo que nosotros hacemos. Isaías dice, cómo se miraban en sus caras, testifica en su contra. Ellos desfilaban su pecado como Sodoma, la ciudad antigua conocida por su gran pecado. No lo esconden. Woe para ellos. Mire esto. Ellos trajeron el desastre sobre sí mismos. La ira de Dios, su enojo, no es arbitrario. Es algo ciertamente que no es su disposición natural. Dios no se levanta a la mayoría de las mañanas y decide que ese día va a estar enojado. De hecho, la ira de Dios tiene consecuencias amorosas para la rebelión del humano en contra de su plan, para su propia gloria y para nuestro bienestar. Déjeme decirlo otra vez. La ira de Dios es una consecuencia amorosa en contra de la rebelión humana, en contra de su plan para nuestro bienestar. Tal vez usted se pregunta, ¿cómo es la ira amorosa? Pero si se queda conmigo unos minutos va a descubrir cómo. Yo me pasé como 10 años trabajando con estudiantes de la preparatoria, de la secundaria, eventualmente del colegio. Y durante esos 10 años había un estudiante en nuestro ministerio que se llama Michael, y era un niño muy querido en nuestro ministerio. Hermosa familia, varios de sus hermanos también estaban en el ministerio. Un gran niño, y a través de la preparatoria él comenzó a reunirse con la multitud equivocada. Pero estas compañías equivocadas estaban muy mal y lo llevaron a un camino que lo llevó a la destrucción. Michael se dio cuenta para el tiempo que estaba en el 10º grado que era adicto a las drogas, y no solamente a las drogas de adolescentes, sino cosas muy destructivas, literalmente en el camino a su
final destructivo, emocional y físico. Su mamá, su papá, sus hermanos, sus amigos, yo, todos estábamos muy quebrantados. Y después de muchas conversaciones, después de mucha oración, para el tiempo que pasó al 11º grado, estuvo tan mal que decidimos que lo apropiado era tener una intervención. Nunca había sido yo parte de una de estas, pero tuvimos una intervención con su terapista, mucha gente en este lugar. Y yo todavía recuerdo estar en este lugar con Michael, que estaba rodeado de gente, hombres y mujeres que lo aman, que querían lo mejor para él. Déjeme decirle cómo era en ese lugar. Ese lugar estaba lleno de más con ira. Había gritos, había llanto, había lágrimas, había tensión, había ansiedad y había empujar y jalar y discusiones. Ahora, ¿eso le llega a usted de la manera equivocada? Tal vez hay mejores métodos. Tal vez usted es psicólogo o consejero y usted dice, oh, yo lo hubiera hecho un poco diferente. Sí, pero ¿le llega eso como algo que estuvo equivocado, que hubiera habido una respuesta de ira en ese lugar? No, porque la ira a veces es en muchas maneras la reacción natural y en muchas maneras la manera más amorosa que podemos nosotros demostrar a alguien que le amamos cuando están en un camino hacia su propia destrucción. Yo tengo un niño de 6 años y de 3 años y en estos días mi niño le pegó a mi niña. Si usted hubiera sido una mosca en la pared y me hubiera visto a mí decirle a mi hijo, oh, le pegaste a tu hermana, ¿sabes qué? Esa eres tú. ¿Qué pensaría usted? Usted pensaría, yo pienso que Jay no sabe cómo ser papá, porque la cosa más amorosa que puedo hacer en esa situación es no el inclinarme hacia la tolerancia. Vivimos en una edad de mucha tolerancia donde es inaceptable hablar cualquier palabra que da, aunque sea un poquito de juicio. ¿Cómo te atreves a decirle a otra persona que sus elecciones son malas o que el camino en el que van puede ser destructivo? ¿Cómo te atreves? Nada más déjame a mí ser mí y tú sé tú. Esa es la cultura de hoy. Y le quiero sugerir que esa tolerancia ciega en realidad no tiene nada de amoroso, porque la cosa más amorosa que puedo hacer para mi niño es hacerlo a un lado y firmemente hacerle saber que así no es como somos en nuestra familia. Así no es como debes tratar a tu hermana o cualquier persona. Ese es amor. Un amigo, John Mark Comer, escribió un libro que me gusta mucho y dijo esto: cuando ves a alguien que amas con dolor, te deberá conmover emocionalmente y te debe mover a la acción, a hacer algo al respecto. Es la razón por la cual el amor de Yahweh es un atributo, pero su ira no es. Las Escrituras nos enseñan que Dios es amor, pero nunca leemos que Dios es ira. La ira o el enojo es la respuesta de Yahweh al mal en el mundo. Esta idea es criticalmente importante para nosotros. La cultura le va a decir, ¿cómo puedes ser cristiano? ¿Cómo puedes adorar a Dios? ¿No leer la Biblia? Él siempre está enojado. Está enojado más de 600 veces en las Escrituras. ¿Cómo puedes adorar a un Dios enojado, que es violento y que quiere sacarlo en la gente? ¿Cómo puedes hacer eso? Ese es un mal entendimiento de la Escritura. Porque de hecho la ira de Dios o su enojo es por su amor por nosotros. Porque Él ve todo lo quebrantado en nuestras vidas y en el mundo. Y Él nos ama demasiado para dejarnos seguir en el camino destructivo. El enojo o la ira de Dios es su amor en acción. Dios juzga
porque el juzgar el mal es lo correcto que hacer cuando amas a alguien. El gran Eugene Peterson dijo, la palabra bíblica juicio significa la palabra decisiva de Dios por la cual Él arregla las cosas y las acomoda en su lugar. El juicio no es una palabra acerca de cosas que las describe, es una palabra que hace cosas. Poner el amor en acción, aplicar misericordia, nulificar lo malo y ordenar lo bueno. Así que sí, Dios se enoja, pero su ira sale de su amor. Su ira es el amor en acción. La ira de Dios es el corregir las cosas que están mal y hacerlas bien. Dios no pierde la cordura, Él no se enoja arbitrariamente y no se enoja rápidamente tampoco. Recuerde, Éxodos 34:6 nos dice que Dios es ¿qué? Es lento para la ira. Es lento para la ira. Esa frase, lento para la ira, en el lenguaje original del texto, en el hebreo antiguo, es dos palabras hebreas, rekapaim. Y la palabra rekapaim, alístese, ¿sabe qué significa? Significa de nariz larga. Dios está diciendo, yo soy compasivo, lleno de gracia y tengo una gran nariz. Y no está hablando de sus atributos físicos. Dios no es físico en la manera que usted y yo pensamos. Él está usando un eufemismo para describir su posición. Hubo una investigación de algunos profesores en la Universidad de Santa Bárbara hace unos años y ellos estaban estudiando los atributos físicos de la ira humana y lo que descubrieron es que hay 7 músculos específicos en la cara que se contraen cuando nos enojamos. Los mismos 7 músculos en todas las culturas, en todas las edades. Esto es algo fascinante. De hecho, en la investigación encontraron que los niños que nacieron ciegos, que nunca habían puesto los ojos en nada, para ellos, cuando se enojaban, los mismos 7 músculos se contraían. Así que esto es algo natural. Esto no es algo que aprendemos mirando a otros, es la parte natural de su ADN. Cuando los humanos nos enojamos, hay 7 músculos en su cara que se contraen. Uno de esos músculos es el músculo en su nariz. Es la razón por la cual cuando usted se enoja muchísimo, sus poros de la nariz se inflan. Y esta investigación reveló que creen que la razón para esto es porque el deseo natural del humano cuando está enojado es que quiere hacerse lo más grande posible para que usted pueda imponer una amenaza a aquel que le está enojando. Así que es algo natural y biológico del ADN de cómo Dios nos hizo que cuando nos enojamos, estos músculos se contraen porque algo dentro de nosotros quiere hacerse grande para que aquel que nos está haciendo enojar sepa que somos una amenaza para ellos, que podemos hacerles daño. Eso es lo que sucede cuando nos enojamos. Y cuando Dios dice que es lento para la ira, rekapaim, de nariz grande, lo que significa es que se toma un tiempo muy largo para que Dios hinche sus poros de la nariz. Se toma mucho para que Dios se enoje y que sea una amenaza para usted. El teólogo Carmen Ives en su libro describe de esta manera. Lo que rekapaim significa es que su nariz es larga suficiente para que el calor de su enojo tenga tiempo para refrescarse antes de que actúe rigurosamente. Dios sí se enoja, pero su enojo es una consecuencia amorosa de la quebrantadura que nosotros causamos. Porque el amor no puede nada más quedarse ahí y permitir que su amado siga en un camino que lo lleva a la destrucción. Así que sí, Dios se enoja, pero Él es lento para la ira. El enojo no es su disposición natural. Leemos una vez más en la Biblia que Dios es amor, pero nunca leemos que Dios es enojo o que Dios es ira.
No es quien Él es simplemente cómo Él responde, por qué Él es amor. ¿Tiene sentido? He is slow to anger. Es lento para la ira. Peter chapter 3 Segunda de Pedro nos dice que Dios es paciente con nosotros. No quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. He is patient with you. Él es paciente con usted. Several years ago, Hace varios años yo estaba en un evento con un amigo mío que se llama Philip Patterson, y Philip hace varios años comenzó una organización que se llama Foster the Bay, y Twin Lakes Church ha sido parte de esto en el pasado. Y Philip y Foster the Bay lo que hace es que Philip se conmovió hace varios años por la necesidad en el sistema de foster. Hay tantos niños en el sistema de foster en California y en el país que necesitan hogares amorosos, que los tomen, que los amen, que los cuiden, ya sea que los lleven a la reconciliación con su familia biológica o encontrar una casa adoptiva. Él comenzó esta organización, Foster the Bay, y me pidió que fuera a una de sus juntas. Era una junta para padres que potencialmente quieren tomar a uno de estos jóvenes. Fue en un restaurante y él reunió a estas parejas casadas y básicamente les estaba diciendo la necesidad que hay de padres adoptivos. Era junta de parejas que estaban considerando adoptar. Y una de las primeras cosas que dijo fue, si usted dice que sí a tener un niño o niña en su casa, quiero que sepa que está entrando a dolor. Y pensé para mí mismo, Philip, tienes que ir y tomar una clase de mercadotecnia, porque eso es lo peor que les puedes decir. Esta gente está emocionada, están listos, y así es como tú los vas a invitar. Entre al dolor, nadie quiere hacer eso. ¿Qué estás haciendo? Y luego les empezó a explicar y les dice, el ser padres adoptivos es entrar en dolor, porque si usted dice que sí a ser una familia adoptiva, su familia no está ganando un hijo. Usted está haciendo la decisión de darle su familia a un niño. Y miré este cuarto lleno de familias potenciales llorando al escuchar historia tras historia de los papás en su área que habían dado su familia a un niño, que le habían sacrificado tiempo, energía, sus horarios, su conveniencia, su placer. Estos hombres y mujeres que han dado tanto para abrir sus hogares, no para recibir a un niño, sino darle su familia a un niño. Esta entrada a dolor, estos hombres y mujeres que ellos por sí mismos eligieron entrar al dolor porque tenían más amor para dar del que se daban cuenta. Cuando escuché eso, comencé a pensar, así es cómo se ve el amor real. Cuando Dios dice que Él es lento para la ira, escuche, eso no es solamente algo que Él dice, no es algo poético. Él es lento para la ira. Él es tan increíblemente paciente con nosotros. Paciente suficiente para entrar a nuestro dolor, a no dejarnos en el camino a la destrucción, para no sacarlo en nosotros con ira, con enojo, sino que llegar a un punto en el cual Él dijo, ¿sabes qué necesito hacer? Tengo que cambiar la historia, y la manera que lo voy a hacer es entrar al dolor. En vez de enojarme, en vez de mostrar mi ira, voy a enviar a Jesucristo, mi único hijo, a entrar al dolor, a llevar el dolor, a cargar su pecado, a tomar la muerte sobre sus hombros, a morir en la cruz y resucitar para que esta gente quebrantada y pecaminosa tenga un cambio en su vida. En vez de decir, voy a recibir un par de niños para mi familia, aquellos que hagan las elecciones correctas, que hagan todo lo correcto, que vivan una vida perfecta, los voy a meter a mi familia. En vez de eso, Jesucristo viene y dice, les estoy dando la familia de Dios.
This is how slow Así es, anger God qué tan lento para la ira es is. Dios. Slow enough to send his son Lento suficiente para enviar a su Hijo a llevar el peso del dolor y la muerte por nosotros. I love this phrase. Me gusta mucho esta frase. Raramente leo la Reina Valera, pero la traducción de este versículo es hermosa y es apropiado. El Señor, lleno de misericordia y gracia. He is long Y suffering. esto es algo que muchas veces ignoramos, que es He will suffer que Él aguanta mucho sufrimiento, mucho tiempo, porque nos ama tanto, before his anger bubbles up to the surface. antes de que su ira salga a la superficie. He does get angry. Pero ciertamente Él se enoja. And how could he not? ¿Y cómo puede no enojarse? Él nos ama demasiado para dejarnos en el camino a la destrucción. Maybe you look back on your past Tal vez usted mira hacia atrás a su pasado y no ve nada at what you've done. más de que culpabilidad y vergüenza de lo que ha hecho o de lo que le han hecho, y tiene temor hoy de que Dios está enojado con usted. Tal vez usted ve su presente y mira fracaso, desorden. Tal vez su vida es un gran desorden, tal vez no tiene todo de la manera que usted pensaba que lo iba a tener para la edad que tiene. Y piensa que Dios está enojado. Tal vez usted vea su futuro y no ve nada más de que temor, ansiedad y la gravedad de la incertidumbre, y usted piensa que Dios está enojado con usted. Quiero que sepa God is not angry with que Dios no está enojado con usted por su culpabilidad o su vergüenza. God is not angry Dios no está enojado con usted porque su vida es un desorden. God is not angry with you because Dios no está enojado con usted por su temor o sus ansiedades. God loves you Dios le ama and he is slow. y Él es lento para la ira. God is utterly patient. Dios es extremadamente paciente con usted, paciente suficiente para entrar a su dolor, para darle su familia cuando usted no tenía una. Patient enough Paciente suficiente para enviar a su propio Hijo a cargar el peso del pecado y la muerte y nuestro quebrantamiento antes de que su ira salga a la superficie. Y si esta ira sale es porque Él le ama demasiado to leave para dejarlo en el camino a la destrucción. he is slow, Él es lento para la ira, utterly patient, muy paciente. entering pain. Él entra al dolor y nos da su familia. Let's pray together. Vamos a orar. God, we thank you Señor, te damos gracias for your love. por tu amor. We thank you that Te damos gracias porque nos amas demasiado to simply para simplemente, ciegamente tolerar moments, esos momentos choices and those decisions de malas elecciones, de malas decisiones en nuestra vida que nos llevan a nuestra autodestrucción y muerte. we thank you Te damos gracias, that rather gracias que lashing out en vez de golpearnos slow to en tu ira, eres lento slow para la ira, patient enough lento send your very y own pacientemente enviaste a tu Hijo para que cargara el peso de las consecuencias de nuestras elecciones. our pain and to give us your family. Entra a nuestro dolor, Sons and daughters. danos tu familia, llámanos hijos e hijas. Y eso costó mucho. Y Jesucristo, te damos gracias por haber pagado ese costo, por pagar ese precio que nunca hubiéramos podido nosotros. Te damos gracias y te amamos y te entregamos nuestras vidas y oramos esto en tu nombre. Amén.